Parkinson es una enfermedad del cerebro y es una enfermedad crónica. Esto significa que el peligro de recaídas está siempre ahí, es decir, hay una altísima probabilidad, aunque los sujetos dejen de tomar drogas, de que vuelvan a recaer, y la recaída está inducida por estímulos, por aquellos estímulos que están, digamos, que están asociados con la sustancia, ¿no? Con el consumo de la sustancia. De tal manera que cuando estos estímulos son percibidos, se induce el deseo de consumir, y que llamamos craving, y además de eso se induce la recaída. Entonces nosotros por los datos que tenemos hasta ahora en trabajos previos, lo que sabemos es que el cerebelo parece ser una de las estructuras que participa en el circuito de inhibición, de tal manera que activando el cerebelo esperamos que pudiéramos retener o bloquear el inicio de la conducta de búsqueda de drogas. Nosotros lo que hacemos en el proyecto es utilizar vectores virales, o sea, virus vacíos, que tienen insertados promotores celulares neuronales, y que tienen también unos factores que permiten, moléculas que permiten activar o desactivar grupos específicos de neuronas. Lo que hacemos es, antes de empezar el entrenamiento con nuestros animales, infundimos los virus, las neuronas replican esas moléculas, y en cualquier momento podemos activar o desactivar ese grupo neuronal específico durante el entrenamiento y el tratamiento con la sustancia. Inhibir y estimular, o sea, ver cuáles son los efectos de la inhibición de esos grupos cerebelares de neuronas del cerebelo, o bien su activación en el proceso por el cual el cerebro adquiere esa asociación entre los estímulos y los efectos de la droga. En este proyecto lo que hacemos es crear memorias asociativas entre estímulos del ambiente que inicialmente son neutrales, pero que al asociarlos con la sustancia, lo que ocurre es que se quedan, digamos, establecemos memorias que son muy potentes y que quedan almacenadas por mucho tiempo en el cerebro, y que es directamente el responsable de la recaída. Porque cuando tu cerebro percibe y reactiva, por tanto, esos recuerdos unidos a las drogas, aparece el deseo de consumir y la conducta se pone en marcha. Bien, nosotros, nuestra idea es poder hacer terapias, o sea, poder diseñar, que este proyecto sirva para diseñar terapias futuras en humanos. En estos momentos tenemos algunas formas de estimular extracranealmente, desde la superficie del cráneo, que es lo que se llama la estimulación transcraneal, estimular el cerebro en humanos directamente. Nuestra idea, y lo que planteamos, es, si tenemos razón, a lo mejor una terapia futura sería la estimulación transcraneal del cerebelo en sujetos que han desarrollado una adicción, ¿no? Para prevenir, obviamente, recaídas. Los primeros datos ya están ahí, lo que pasa es que no me atrevo a sacar conclusiones. Todo apunta a que las hipótesis se cumplen, pero tenemos muy pocos animales aún, porque estos son procedimientos muy lentos. Hay que infectar al animal, esperar un mes, el entrenamiento en conducta dura casi 2 meses, luego hay que sacrificarlo, entonces, quiero decir, es muy largo. Tenemos ya 2 tandas de animales, y todo apunta a que efectivamente las hipótesis se cumplen, es decir, a que inhibiendo o estimulando el cerebelo tendríamos o bien un bloqueo, una prevención de la conducta, o bien todo lo contrario, una facilitación de la conducta.